Buen día, vamos a ver ahora en este ejemplo lo que se llama el registro SQLite. Para comenzar vamos a ver la ejecución de la aplicación ya terminada. Aquí ya tenemos unos registros predeterminados, vamos a borrarlos todos. Observe los menús contextuales que estamos utilizando. Ya se borró todo. ¿Listo? Entonces ahora no hay datos, lógicamente. Vamos a insertar unos datos de ejemplo. Tenemos acá unos datos de ejemplo y ya se han insertado. Bien, vamos a agregar uno nuevo. Insertar registro. Y llenamos los datos aquí, por ejemplo, con el código 656565. Hay nombres, el más conocido, Juan Miguel y Pérez López, cuyo celular es 77777777. Guardamos y ya tenemos aquí el último registro agregado en la base de datos del SQLite. Bien, podemos, por ejemplo, también realizar otras operaciones en el menú contextual. Mantengo presionado y tengo para borrar registro y para modificar registro. Mire, vamos a borrar el registro y me pregunta si estoy seguro de eliminar el 222. Le digo confirmar y ya no tenemos el 222. Ahora Marcos Martín vamos a modificarlo, modificar registro, ¿sí? Y se carga. Observe este detalle del código que está oculto o está desactivado, entonces por lo cual no podemos modificar el código porque es el campo clave, por así decir, ¿no? Pero lo demás sí. Acá Heinz tiene marca de mayonesa. Entonces le vamos a poner acá mayonesa, ¿ya? Y le cambiamos el número a 888888. ¿Listo? Entonces vamos a tener presente a Marcos Martín con estos datos guardados. Modificar registro. Observe, guardar. Y tenemos aquí a Marco Martín, mayonesa López, el celular 8888. Con lo cual ha sido modificado. Entonces tenemos las operaciones básicas, que es el consultar, tenemos la inserción, tenemos el borrado y la modificación de datos en el SQLite. Ahora, si cerramos la aplicación y la volvemos a abrir, vamos a ver que hay la persistencia de datos. Acá está Marcos Martín, mayonesa López, con el número que está ahí. Bien. Entonces, este es el funcionamiento de la aplicación utilizando base de datos, persistente de datos. Ahora vamos a ver un poco la estructura de los archivos. Como hemos visto, hay diferentes menús y primero vamos a observar la parte de los menús. Estos de acá son menús que se crean de la siguiente manera. Si, por ejemplo, en su estructura usted no tiene la carpeta menú, simplemente acá clic derecho y le dice nuevo directorio y le pone la palabra menú y ya está. Luego del menú le hace clic derecho, nuevo, ¿sí? Y le dice menú resource files. ¿Listo? De esta forma va a crear el menú. Entonces se crea un archivo como estos. Aquí lo tenemos, ¿ya? Pero va a estar en blanco, es decir, va a estar así. Así va a estar. ¿Ya? Entonces, en esa parte yo voy a escribir esto de aquí. ¿Sí? Como podemos apreciar aquí, tenemos el ID, el item, que es para borrar registro, y tenemos la parte de modificar registro. Por lo tanto, este menú LB se refiere a menú del list view, es decir, el menú contextual del list view. Acá tenemos unos string, que es borrar, que tenemos modificar. Esto de acá es el orden de la categoría en el cual va a aparecer, ¿sí? Entonces, estos string ya sabe que se encuentra aquí, mire. Hay toda esta serie de string declarados, ¿no es cierto? Para poder el estado, nuevo, borrar, modificar, limpiar, exportar, toditos estos elementos para poderlos utilizar en la aplicación. Bien. Entonces, tenemos acá el menú contextual. De igual forma, tenemos esta parte de aquí. Esta parte de aquí es el menú lateral que tenemos en la aplicación. Este de aquí. Este de aquí. ¿Ve? Mire, insertar registro, borrar todo, insertar datos de ejemplo, exportar datos.
¿Ve? Acá tenemos, ahí suelte, insertar registro, borrar todo, insertar datos de ejemplo y exportar datos. ¿Ya? De esta forma es que se escriben las opciones del menú. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los dos menús iniciales para poder trabajar. Luego tenemos aquí otros layouts que son las ventanas. Tenemos el Activity principal que tiene esta apariencia. ¿Sí? Ahí está, que tenemos un Text View y un List View. Nada más, que es aquí donde se van a mostrar los datos. ¿Sí? Luego tenemos el Activity para poder llenar los datos. Acá dice nuevo registro. Pero resaltar de que esta interfaz se utiliza para dos cosas, para insertar los nuevos registros y también se utiliza para modificar el nuevo registro. Con artificios de programación simplemente utilizamos esta interfaz para hacer las dos cosas a la vez. Bien, y por último, adivinen para qué es este registro XML. Ese aquí tiene la siguiente estructura, miren. Tiene un text view inicial. Tiene un linear layout que es para ordenar estos dos text view aquí. El primer text view es para el código, ¿ya? De la persona. Ahora, esta orientación es de manera vertical, es decir, todos los elementos del layout van a salir hacia abajo, ¿ya? Ahora, este va a estar primerito, este de acá es como un contenedor, ¿sí? Pero dentro de este contenedor tiene una orientación horizontal, ¿sí? Entonces, por lo tanto, este elemento y este elemento, que es el nombre y el apellido, van a estar de manera horizontal. Como vamos a ver aquí, miren. ¿Ve? El código es este de acá, el 656565, que es el primerito que está. Luego, Juan Miguel es el nombre y Pérez López es el apellido, que está a la derecha de Juan Miguel. ¿Ve? Están distribuidos de manera horizontal. Pero luego, debajo de ese linear layout que es horizontal, tenemos otro text view, que es el número de celular. Y el número de celular está en la parte de abajo. Por lo tanto, este XML sirve para distribuir los ítems particulares de este list view, que es un list view personalizado. ¿Ya? Es un list view personalizado. ¿Listo? Entonces, tenemos los layouts y tenemos los menús. Luego tenemos los dos activities. Las dos activities aquí. Tenemos el activity principal, que ahorita lo vamos a explicar en detalle. ¿Sí? Toda esa parte de ahí. Luego tenemos el activity secundario, que es el que sirve para llenar los datos en la inserción y para la modificación de datos también. ¿Ya? Y tenemos estos son paquetes. En realidad son carpetas, pero se le llaman paquetes. Este es el paquete de registros de SQLite y este es el paquete BD, ¿ya? Base de datos. Entonces, ahí tenemos una clase, ¿ya? Que se llama registro BD. Aquí se tiene toda la lógica de la base de datos, ¿ya? Y vamos a empezar a explicar esta parte de aquí. Observe la estructura cómo está. Lo que yo hago es simplemente, por ejemplo, yo quiero crear un nuevo paquete, por así decirlo. Entonces, yo agarro, le digo clic derecho y nuevo paquete. ¿Ve? Nuevo paquete. ¿Ya? Sí, en esa parte main Java le digo K y pongo el paquete completo. Por ejemplo, com.vigil.jesus. Y, por ejemplo, que se llame servicios. ¿No? Y ya tengo el paquete. ¿Ve? Y para crear el registro BD, hago clic derecho, que es una clase, New Java Class. ¿No? Y le pongo, no sé, por ejemplo, servicios, nada más. ¿Ok? Y ya tengo la clase ahí. ¿Ve? Entonces tengo la clase servicios creado dentro del paquete servicios que pertenece a com.vigil.jesus. Entonces, de manera similar se crea este BD.
y se crea esta clase registro BD. Bien, veamos ahora en detalle la parte de registro BD. Listo, ese soy yo. Bien, aquí tenemos las constantes de la tabla, ¿sí? Se recomienda que una clase, generalmente se trabaja solamente una tabla, generalmente, ¿ya? Porque no es que vas a hacer todo un sistema de base de datos en el celular. No, porque no se tienen los recursos necesarios. Solamente es para tener persistencia de datos, de algunos datos. No en general, como el caso de los mensajes de texto, los contactos, por ejemplo, ¿ya? Son solamente esos elementos. No es todo un sistema de base de datos en general para poder guardar, ¿no? Como 80 tablas, integridad referencial. No es para tanto, porque los dispositivos no dan para tanto, ¿ya? Entonces, se recomienda que tengas una clase para una tabla, ¿no? Para una base de datos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a definir primero las constantes de la tabla, es decir, los campos, ¿ya? Estos constantes para la tabla, y yo le puedo llamar campos, que son en realidad los campos. Entonces, en este caso, tiene el código, nombres, apellidos y celular, que son lo que hemos visto, los que están aquí, ¿ve? Tenemos el código, nombres, apellidos y celular. Luego tenemos las constantes para la base de datos. ¿Cómo se va a llamar la base de datos? NomBD se llama registro BD2. ¿Cómo se llama el nombre de la tabla? Registrados. La versión de la tabla, ¿cuál es? La versión 1, porque es la primerita, ¿ya? Entonces, si yo por ejemplo hago alguna modificación aquí, en esta parte, en la estructura de los campos, le cambio pues a 1.1 o 2, dependiendo, ¿no es cierto? Para eso sirve, para llevar un control de versión de la base de datos. Luego, aquí solamente tenemos un string, no es que se crea la tabla, todavía no se crea la tabla. Simplemente acá estamos creando un string, ¿sí? Para crear la tabla. Y este es un comando pues SQLite general, SQL para comenzar, ¿no? Entonces le decimos crear la tabla, acá está concatenando nada más los elementos, nombre de la tabla. Y dentro de la tabla pues el código que es un text y es el primary key, el código. Nombres, texto que no permita nulos, apellidos, celular y ya está. ¿Ve? Entonces, estas variables, código, nombres, apellidos, celular, son estas que estamos utilizando de aquí. ¿Ya? Estamos utilizando esa de ahí. Luego, para eliminar la tabla tenemos este string. Estamos preparando los strings para luego ejecutarlos. Ya, borrar la tabla si existe esta tabla. Luego, los objetos para manejar el SQLite son estos de aquí. El adaptador de base de datos, el contexto sobre el cual se va a resolver y la base de datos en sí. Ya tenemos esos elementos. Entonces, este es el constructor de la clase registro BD. Lo único que hace es registrar el contexto de la aplicación. O sea, en qué activity se está resolviendo todo. ¿Ya? Y ponemos una subclase aquí que extiende de SQLite OpenHelper. Esta es la clase principal para poder manejar la base de datos en el celular. ¿Ya? Utilizamos el contexto y este es el método que se crea que se ejecuta por primera vez. ¿Ya? Y al ejecutarse por primera vez, le decimos que se ejecute este comando. ¿Cuál? Crear tabla. ¿Ve? Aquí es en este método onCreate donde se va a ejecutar por primera vez, por única vez, la creación de la tabla. ¿Ya? Entonces, ¿qué es crear tabla? Recuerden, ¿dónde está crear tabla? Aquí está. ¿Ve? Es este string. Entonces, es aquí donde se va a crear la tabla, ¿no? Aquí es donde creamos la tabla. ¿Ya? Bien. Siempre trae porque esta es una operación de entrada y salida que se conecta con el dispositivo y por eso. Bien. Ahora, esos métodos se tienen que implementar on update. Es en el caso en que la tabla y la base de datos hay alguna modificación. Entonces lo que va a hacer es justamente borrar la tabla
y va a volver a llamar a crear otra vez la tabla. Tiene que estar implementado de esta manera. No tiene mayor asunto ahí y ya. Ahora, en el SQLite hay dos formas de abrir las tablas. Solo para leer, es decir, para hacer consultas, y para poder escribir, es decir, para poder hacer inserciones y poder hacer modificaciones y para poder hacer borrados. ¿Ya? Entonces, el mecanismo es este de aquí. Y voy a instanciar el adaptador en este contexto y le digo, oye, dame la base de datos, pero solamente para lectura. ¿Ya? Y listo. Ahora, acá no entiendo por qué debería ser get variable, pero no sé, funciona. Ve este de acá. ¿Ya? Ya vamos a ver ahorita por qué, pero vamos a ver. ¿Listo? Acá tenemos para cerrar la base de datos, ¿no? Para cerrar la tabla. Luego tenemos los algoritmos para hacer las inserciones. Mire, como parámetros el código, nombre, apellido, celular. Genero esta variable de aquí, content values. Le pongo estos valores. Y el comando que simplemente que ejecuto es este de acá. En la base de datos, mi BD, insertar en esta tabla ningún parámetro, pero sí el content values. CB, que es este de acá. Y este CB tiene códigos, nombres, apellidos, celular. Entonces, de esa manera se insertan los datos en la tabla. Así de fácil. Ahora, para insertar los datos del ejemplo, abrimos de escritura, ¿sí? Esta operación insertar devuelve un long, que es el número de registro que se ha insertado. Si tiene 5 registros, te inserta el sexto, el séptimo, octavo, noveno. Pero se utiliza long porque a lo mejor tiene pues, 1000 registros, 2000 registros. Entonces, para que sostenga esa cantidad de números, ¿no? Y lo que hace es insertar pues repetitivamente, ¿no? ¿Se acuerda que vio aquí en el insertar datos de ejemplo? Ese menú es lo que hace. A eso va a llamar. ¿Ya? Borrar todos los registros. Mire qué fácil. Delete, nombre de la tabla, null. Qué fácil. Borrar un registro. Delete el nombre de la tabla donde el código es igual a este código. Es decir, estamos borrando con una condición. Esta es la condición where. Nombre de la tabla y esta es la condición where. ¿Ya? De esa manera borramos un registro por el código. Bien, para modificar un registro entran los datos que se van a modificar, creamos el content values, ponemos los valores que queremos modificar. Como ve usted acá no está el código, ¿ya? Condición es este de acá. De esta forma se pone el update. Este string condición código igual, este es como una variable, ¿ya? El valor de la condición tiene que ser un string, un array de string, y le ponemos el código ahí. Entonces, oye, actualízame el nombre de esta tabla con este content values, que es este de acá, con esta condición, código igual a ¿qué? Al valor de la condición, que es igual al código. Entonces, se entiende, actualiza esta tabla con estos valores para el código igual a este de aquí. ¿Ya? Así funciona la actualización de este tipo de datos. Bien, luego necesitamos para las consultas leer los datos. Entonces tenemos acá, mire, la instrucción SQL. Select código como ID. Esto es mega, hiper, super, archi, recontra importantísimo. Porque internamente el SQLite maneja un campo que es el ID. ¿Ya? Y en base a ese ID hace todas las operaciones. ¿Sí? Entonces siempre el campo clave que tienes hay que relacionarlo con este ID. Siempre, de esta manera. ¿Ya? Entonces vas a traer el nombre, apellido, el celular desde
la tabla, nombre de la tabla. ¿Ve? Luego ejecutamos esa instrucción de esta forma, ¿sí? Y los resultados lo trae a este cursor y devuelve el cursor, ¿sí? Que es como un contenedor de datos, ya es un contenedor de datos. Leer todo, aquí está, ya va a leer absolutamente todos los datos del cursor, ¿sí? Bien, luego tenemos unos métodos para comprobar, por ejemplo, si existe el número de celular. Select celular from nombre de la tabla where celular es igual al número del celular, que es este celular que está aquí, ¿ya? Luego ejecuto la instrucción y si es que getCount significa, oye, hay cantidad, o sea, me has traído algún valor mayor que 0, la respuesta es true. ¿Qué significa? La pregunta es, ¿existe celular? True. Entonces con esto yo controlo si existe o no ya el celular. Ahorita lo vamos a probar si funciona, ¿ya? De manera similar, tenemos acá para comprobar si existe el código, porque no podemos grabar un código repetido cuando hacemos una inserción nueva. Ya ahorita vamos a revisar a ver si funciona y en todo caso después lo corregimos, ¿ya? Y bien, entonces estos son los elementos necesarios para poder trabajar la clase de la gestión de la tabla. Esos son todos los elementos, o sea, no hay nada raro para mí que yo sé, para ustedes sí. Ya, pero bueno, ¿listo? Entonces, eso de ahí son los elementos de la base de datos que se necesitan. Ahora vamos a utilizarlos, ¿ya? Ahora vamos a utilizarlos. Veamos aquí el activity principal. No, este no es. Este de aquí. El activity principal. Aquí tenemos los permisos. Porque ya en la versión del API 23, recuerden que esto se llama permisos en tiempo de ejecución. Así se llama. Es decir, solicitarle al usuario permisos para algo, pero en tiempo de ejecución. Por mecanismo de seguridad, Android ha implementado este de acá. Entonces, ¿cuál es el permiso? Este de aquí. El Write External Storage, ¿ya? Es decir, para la exportación de los datos y se puede escribir en el SDK del dispositivo, ¿ya? Bien. Tenemos acá ya estos elementos de la lista y tenemos este método que es para actualizar la lista. Es decir, por ejemplo, insertas un nuevo registro y tiene que regresar a la activity y actualizar la lista de datos. Modificas un registro, tiene que regresar al list view y actualizar los datos. Borras un registro, tiene que regresar al list view y actualizar los datos. Entonces, por eso que este método es muy importante, ¿sí? Cualquier modificación te actualiza los datos del list view, ¿ya? Te actualiza los datos del list view. Veamos entonces en qué consiste este método. Bien. Mire acá. Pregunta el estado del CT registro si es que hay datos, ¿ya? Vamos a ver si hay datos. ¿Qué tiene acá en hay datos? Hay datos, dice. Mire, ¿qué está haciendo aquí? Instanciar la clase de la BD. ¿Sí? Ve new registro BD en este contexto, ¿ya? Luego estamos poniendo un cursor X que esté vacío y le decimos, mira, abre de lectura, ¿sí? Mi data, oye, abre en modo lectura. Y luego al cursor X le decimos, mi data, leer. ¿Ve? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos llamando al método este de acá. ¿Ve? Estamos llamando a ese método.
¿Ya? Entonces todos esos datos los trae hacia el cursor X. Y luego retorna ¿qué? X get count, que significa, oye, ¿cuántos registros me has traído? Por eso que registros, ¿cuánto dice ahí? 5 en este caso. Eso es lo que hace esa función. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá lo que hace es decirte cuántos registros hay. Luego acá tenemos el list view. Esta parte es el list view y le colocamos un adaptador vacío. Este de acá es un ardid para limpiar el list view. ¿Ya? Para eso sirve. Usted sabe que los list view personalizados tienen un adaptador para gestionar los datos, para mostrar los datos. Entonces, de esta forma lo limpiamos. Cada vez que actualizamos, limpiamos. Entonces, pregunto, si hay datos, ¿ya? Si es que hay datos, va a hacer todo esto. Pero si no hay datos, te va a decir, bueno, pues no hay datos, obvio, ¿no? Ya está. Ahora, si es que hay datos, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo acá? Exacto, muy bien. Instanciar la clase BD. Abrimos de lectura, ¿sí? Leemos los datos. Acá vamos a leer los datos y los ponemos en el cursor. ¿Ya? Y nos ubicamos en el primer registro del cursor. ¿Ya? Ahí nos estamos ubicando en el primer registro del cursor. Ahora, aquí, a partir de esta parte, estamos preparando los datos para el list view. ¿Ya? Estamos preparando los datos del list view. Entonces, vamos a tener un ID, nombres, apellido, celular. Sí, acá tenemos, mire, el código, nombres, apellidos, celular. Esto de acá, ¿de dónde se saca? Relación, ¿de dónde tiene eso? Tiene del layout, aquí. Mire, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. El primerito, claro, ¿dónde está? Código. Mire, el ID código, nombres, apellidos, celular. Entonces, tenemos aquí. Tenemos código, nombres, apellido y celular. Porque esa es la estructura con que se va a encajar. ¿Ya? Y acá declaramos justamente en el layout registro, que es el que acabamos de ver aquí. ¿Ve? El que acabamos de ver ahí. Y con esto ya tenemos el adaptador para el list view. Luego, ¿qué hacemos? Colocamos el adaptador en el list view. ¿Listo? Y esto de acá es para, esto sirve para actualizar el menú contextual del list view. ¿Ya? Para eso sirve esa parte. Entonces, hemos cargado los datos, hemos puesto el adaptador, hemos registrado el menú contextual y cerramos los datos. Entonces, de esta forma nosotros actualizamos los datos de la base de datos en el list view. Bien, entonces, ese es el método que sirve para actualizar la lista de datos, nada más. Bien, ahora veamos los siguientes métodos. Observen, mire, métodos de los menús, es decir,
No basta con que yo haya creado acá los menús en estos dos y ya por arte de magia funcionan. No, hay que inflarlos. Esta parte de acá es, imagínense, como un globo de carnaval, está chiquitito, pero no lo puedo utilizar, ¿ya? O como un globo de cumpleaños. Para poderlo utilizar lo tengo que inflar, ¿ya? Entonces, vamos a ver los mecanismos para inflar estos menús y que puedan estar disponibles aquí, ¿no? Mire, ¿ve? Esta parte de aquí y luego este menú contextual de aquí, ¿ya? Esos dos. Veamos aquí entonces. Dice On Create Context Menu. Este es para el menú contextual del List View. ¿Cuál? Este, mire. Para este de acá. ¿Ya? Para eso es. Entonces, utilizamos un adaptador y le decimos, oye, dame este objeto que es el menú inflater. Este es el objeto que sirve para inflar los menús. Y le decimos, infla el menú LB. ¿Y cuál era el menú LB? ¿Se acuerdan, no? Este de acá. ¿Ve? Borrar registro y modificar registro. ¿Ya? Entonces, de esa manera se activa el menú. ¿Ya? De esa manera se activa el menú. Si yo, por ejemplo, a ver, vamos a hacer así, miren. Voy a comentarlo. Voy a cerrar esto de aquí. Y voy a volver a ejecutar, ¿ya? Con paciencia. Vamos a observar la diferencia. Ya, ahí están los datos. Ahora mire, mantengo acá presionado. Y ven, y mire. No sale. No sale. No sale. ¿Por qué? Porque el menú no ha sido inflado, pues. ¿Ya? Y observe, mire estos tres puntitos que están aquí, ¿ah? ¿Ya? Mire, observe estos tres puntitos que están aquí. Vamos a regresar entonces esto para acá. Vamos a cortar esto acá. Así como este de acá es para el menú contextual del List View, también hay para el menú principal de la aplicación. ¿Ve? Acá que dice, infla el registro SM. ¿Y cuál es? Registro SM, insertar registro, borrar todo, insertar ejemplo, que es el otro menú. ¿Ve? Mire, mire, observe, observe, mire, mire. Mire, mire. Voy a comentar esta opción de acá y voy a ejecutar otra vez el emulador, la aplicación. Acuérdense los tres puntitos que hemos visto acá arriba. ¿Dónde están los puntitos? Y ya no están. ¿Ve? Ya no puedo acceder al menú. ¿Se da cuenta? Para eso sirve. ¿Ya? Entonces salimos, descomentamos y detenemos la aplicación. Bien. Entonces, continuamos con los menús. Este sirve para inflar el menú contextual del List View. Ahora, ¿cuántas opciones tenemos en este List View? Tenemos dos. Uno que es borrar y el otro que es modificar. Ahora, si yo le hago clic en borrar, ¿qué vamos a hacer? Justamente la gestión, ¿ya?, de los ítems seleccionados se hace en este método. ¿Cómo yo hago? Mire, a ver. Por ejemplo, a ver, voy a tratar de borrar este de acá, ¿ya? Ojalá que no se borre permanentemente. Ya, mire la fotografía, ya está. Entonces yo le hago clic derecho, generar, override methods, y es el on que era. Acá está on. Ay, ¿cuál era?
No, era on, empezaba con on. Ah, on context no. On create, a ver, déjenme ver. On create context menu, chesu, ya. Ya, es on create context menu. Ya, entonces, igualito, ¿no? Entonces busco ahí, mire. On create context menu, ahí está, ¿ve? OK, y se inserta, ¿ve? Y ya luego lo implemento nada más. ¿Ya? Lo implemento como hemos hecho de esta manera. Le hemos agregado esto de acá. ¿Ya? Entonces, de la misma forma, todos los métodos que tienen esto de acá, se ha hecho así. Ya que tienen el override. Entonces, vamos a ver las opciones del menú contextual. Por ejemplo, si yo he seleccionado borrar registro, ¿qué va a hacer? Va a eliminar. ¿Ya? Pero, profe, mire, ¿cómo hago yo para obtener el código del list view que tengo en el ¿cómo se llama? Mire, por ejemplo, voy a María Isabel, la voy a eliminar. Borrar registro. Y me dice, ¿ve? ¿Estás seguro de eliminar 8888? ¿Cómo obtengo ese 8888? Aquí está. ¡Chalú! Aquí, mire. Este info me trae la información del menú contextual. Target View es qué vista estamos trabajando. O sea, qué objeto visual estamos trabajando en List View. Dentro de ese List View, ¿qué hay? Hay un código, ¿no es cierto? Y ese código lo vamos a pasar a un Text View. Y luego, simplemente code, dame el texto y lo convertimos a string. ¿Ya? De esta manera obtengo el código. Y luego entonces llamo al método eliminar registro. Ahorita vamos a ver ya el detalle de eliminar registro. De igual forma, modificar registro. Mire, observe. Obtenemos el nombre, apellido y el celular. Porque el código ya lo hemos obtenido acá arriba. ¿Por qué estamos leyendo estos datos? Porque esos datos los vamos a enviar al segundo activity como referencia para que los pueda modificar. ¿Ya? Y luego esta parte usted ya sabe ya. Mire, llenar datos, un intent con el contexto de la aplicación y tenemos el activity llenar datos. Mire, y acá estamos colocando todos los datos. Título, modificar registro, código, nombres, apellidos, celular. Y lanzamos, mire, el activity llenar datos. Pero ¿con qué? Mire. Este se llama el request code, el código de petición, número 2. Pero, profe, ¿dónde está el primero? ¿Dónde cree que está el primero? El primero está en la inserción, ¿ya? Ahorita después vamos a ver la parte de la inserción. Esta es la parte de la modificación. Entonces, lo que hace aquí es capturar todos estos datos del list view y lanzar el activity, que es esto de acá, miren. Por ejemplo, vamos a modificar acá. Mire, modificar. ¿Ve? Mire. Todos los datos han sido cargados ahí. ¿Ve? Ya, todos los datos han sido cargados. Esta partecita de acá es la que se encarga de eso. Esto ya usted lo ha visto, es un intent. Le ponemos valores y lanzamos el activity. ¿No es cierto? Ya vamos a ver al otro lado cómo lo procesa y cómo lo carga. ¿Ya? Bien. Entonces tenemos aquí el eliminar y el modificar. ¿Qué más tenemos? Este es para inflar el menú de la aplicación. Y aquí tenemos, mire, lo siguiente. Observe esta relación, mire. Acá tenemos
para inflar el menú contextual. Y acá tenemos para las respuestas del menú contextual. Acá tenemos para inflar el menú de la aplicación. Y acá tenemos las opciones para ejecutar las opciones del menú principal. Entonces, en el caso de que es nuevo, en el caso de que vaya a limpiar todo, en el caso de que inserte un ejemplo y en el caso de exportar. Cada una de las opciones. Veamos. ¿Qué voy a hacer en el caso de que sea nuevo? Mire. Creo el intent. Le pongo el título nada más. Y lanzo el activity for result. ¿Pero con qué request code? Con el 1. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, ¿se acuerda usted cuando utilizamos el start activity for result? El segundo activity, ¿hacia dónde regresa? ¿Hacia qué método regresa de la clase? Al método onActivity result. Entonces, el request code, en este caso, me va a ayudar para saber si es una modificación o es una inserción. Para eso me sirve. ¿Ya? Muy bien. Luego, limpiar todo. Datos, que es la base de datos. Borramos todo. Cerramos. Simplemente informamos. Oye, se borraron todos los datos. Y actualizamos la lista. ¿Ve? Como ya hemos creado todo esto, en la otra clase, simplemente lo utilizamos. Rapidito nada más. Para insertar el ejemplo, vamos a datos, insertamos el ejemplo. Y todo eso ya está en la clase de acá. ¿Dónde está? Ahí está, ¿ve? Hace esto. Así de fácil. Ya, lógicamente insertamos el ejemplo, avisamos que se insertaron y actualizamos la lista. Luego para exportar datos, this se refiere a esta clase y exportar datos va a llamar a ese método. ¿Ya? Bien. Ahora, este es el método resultado de la activity llenar datos. Para inserción y modificación. ¿Ya? Entonces, preguntamos. Si el resultado del código es cancelado, te va a decir, oye, cancelaste la operación, ¿no? Lo que hemos visto. Mire acá. Estoy modificando el registro, cancelar, le digo. Ve, operación cancelada. Es esa parte de ahí. Y si es que el resultado es OK, he hecho guardar, hay que determinar. Hay dos formas de guardar. Guardar cuando es nuevo y guardar cuando es modificado. Entonces, mire aquí el registro datos. Tenemos aquí. Y lo que hacemos es obtener los datos del intent. ¿Ya? Estamos obteniendo los datos del intent. Ya sea de nuevo o ya sea de modificado. ¿Ya? Estamos obteniendo ahí. Y preguntamos, oye, ¿el request code es igual a 1? Eso significa que ha sido una operación de nuevo. ¿Ya? Abrimos los datos de lectura y pregunta, mira, ¿existe el código? Si existe el código, te va a decir, ya existe el código, ¿no? Y vamos a comprobar, ¿ya? A ver si funciona. A ver qué código. Acá tiene 3, 6, 7, 8. ¿Ya? ¡Ay, no! No funciona el menú. Espérate, vamos a correrlo de nuevo. Vamos a tratar de insertar uno nuevo con el código 8888. Y ya existe, ¿ah? Tiene que avisar que ya existe el código. Ya. A ver. Vamos aquí. Insertar registro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya está. Repetido. Repetición. Celular. Después vamos a ver este de acá de la parte del celular. Ya. Guardar. Ya existe código. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Entonces está comprobando esto de aquí.
Ahora vamos a comprobar el celular. Mire, acá tenemos 952 88 88 88. Ya, vamos a hacer uno nuevo. Ya, un código diferente. Celular. Celular repetido. Y el número era 952 88 88 88. Ojalá que no me equivoque la cantidad de 8. Mire, voy a guardar. Debe decirme que ya existe el celular. Guardar. Ya existe celular. ¿Ve? Entonces, eso está haciendo acá en el caso de nuevo. ¿Bien? Entonces, si no existe el código y no está repetido el celular, cierra los datos de la consulta, abre para escritura, inserta los datos. Acá, ¿ve? Datos es la base de datos, la tabla. Inserta el código, nombre, apellido y celular. Eso acá es para hacer un log, para ver que haya guardado los datos. Cierra los datos y actualiza los datos. Así de fácil. ¿Ya? Y avisa, nuevo registro agrega. Ahora, si el regexcode es 2, ¿qué significa? Que viene de modificar un registro. Abrimos escritura y simplemente le decimos modificar registro. Ojo, y acá le voy a dejar de tarea, falta comprobar que no esté repetido el celular, ¿verdad? Acá no está comprobando que el celular esté repetido. Entonces hay que tener ese cuidado, pero no importa. Ya ahí lo puede revisar, porque el celular no es campo clave. El código sí es campo clave. ¿Ya? Entonces cierra los datos, actualiza la lista y te dice registro tanto modificado. ¿Bien? Y ya está. El mecanismo para eliminar registro. Utiliza el código, utiliza estas variables y este de acá es el mensaje que te dice. Toda esta parte, mire, es para preparar el mensaje que le sale en esta parte. Mire, mire. Borrar. ¿Ve? Este de acá, mire. Atención. ¿Ve? Atención. ¿Estás seguro de eliminar 444? ¿Estás seguro de eliminar 444? Tienes el botoncito confirmar y tienes el botoncito cancelar. Entonces, si aprietas cancelar, actualiza la lista. ¿Ya? Si tienes confirmar, ¿qué va a hacer? Va a borrar el registro según el código. Y este método ya está. ¿No? Y listo. Veamos. Confirmar. Se borró 444. Y ya no está el 444. Y ya está. ¿Ve? Bien. Se borró el código tantos. Esto de acá. Este método no se necesita. Lo borramos. Y listo. ¿Qué más hay? Datos. La parte de exportación de los datos. Acá va a obtener la dirección del SD-card. ¿Ya? ¿Sí? Y el nombre del archivo va a ser data registrados. Y este de acá es el mecanismo para poder escribir en el disco. ¿Ya? Utiliza lo que se llama ese Output String Writer. Se llama. ¿Sí? Este es para verificar los datos, que esté el camino. Y aquí hace el proceso de exportación. Abre de lectura. Lee todo el cursor y empieza a recorrer el cursor. Y construye una cadena de texto. Va construyendo cadenas de texto y va escribiendo, va escribiendo, va escribiendo. En este bucle de aquí. ¿Ve? Append sirve para agregar. Va a ir agregando. Escribe un registro, luego el otro, debajo, va agregando, agregando, agregando. ¿Sí? Mientras haya elementos en el cursor. ¿Ya? Mientras haya elementos en el cursor, listo. Limpia el escritor, lo cierra y te avisa dónde lo ha guardado. ¿Ya? Y luego cierra y muestra el aviso. Este aviso de acá lo muestra aquí. Y ya está. ¿Bien? Ahora,
esto sería toda la parte del mecanismo para esta aplicación. Veamos lo siguiente. Cuando hacemos nosotros, mire la parte de exportar datos, observe. Datos guardados en storage emulate 0. ¿Ya? Ahí está. Entonces, pero ¿cómo veo en el emulador pues los datos? ¿Ya? Vamos a ver. Mire, tenemos Tools, Android y tenemos el Android Device Monitor. ¿Ya? Yes, cierra nomás, hijito. Ya. Está diciendo que va a cerrar una sesión. Entonces vamos a esperar que se abra el monitor. Y ya está. Mire. Este es el Android Device Monitor. Y tenemos acá el File Explorer. ¿Ya? Esos datos deben estar guardados aquí. En esta dirección de aquí. Solo que en mi máquina, por un tema de permisos, por el Windows 10, no puede escribir. ¿Ya? No puede escribir. Entonces no graba, no pone nada en el emulador. Pero esta es la forma de poder ver los archivos que se generan en el emulador. ¿Ya? Esta es la forma de observar. Y puedo yo poner archivos y puedo sacar archivos. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, ¿cómo era? Property Content, y le digo, ¿ves? Este archivo, ¿dónde quiero ponerlo? Lo saco, lo pongo acá, le digo guardar y ya. Estoy sacando este archivo de acá. Y para poner, igualito, selecciono acá, busco un archivo y lo puedo poner en una carpeta. Ahora, el tema es de los permisos, esto de acá, ¿no? Que ya he tenido que investigar más, voy a tener que investigar más para poder acceder. Y ya. Entonces, esa es la explicación de toda esta pequeña aplicación con base de datos SQLite. ¿Ya? Muy bien. Ahora empieza la ronda de preguntas. Quien tenga preguntas, y cortamos el video si es que he grabado. Perfecto. Gracias.